Muy buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal. Este es un portal de luz y un espacio de transformación interior, ¿sí? Esto también es una empresa de Dios dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al servicio amoroso de diferentes hermanos en diferentes y distintos países, que somos uno solo. También le damos las bienvenidas a todos ustedes. Gracias por estar aquí, a cada uno. Y hoy en el soporte técnico te acompañamos Lina Córdoba desde Tucumán, Argentina. Muchas gracias, Lina, por tu compañía en este instante. Gracias por estar aquí, por hacer esto posible también. Y ella está desde Tucumán, Argentina. Y quien les habla, Marlene Asprilla, desde Quibdó, Colombia. Y nos acompaña hoy en la traducción nuestro maestro también, Matías Boris, desde Argentina. Muchas gracias, Matías, por ser ese puente de transmisión. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el maestro Raphael Jordan, desde Denver, Estados Unidos. Nos invita en este instante a vivir Milagros 101. Bienvenido, maestro, te escuchamos y aquí y ahora, y gracias por estar aquí. Hello, everybody. Happy Wednesday. Hola a todos, feliz miércoles. I'm glad you're here. Contento de que estén aquí. We're going to come together in a moment of healing. Vamos a unirnos en un momento de sanación And light. Y luz. And recognition of the truth of what we are. El reconocimiento de la verdad de lo que somos. All right, so I'm glad you're here. Let's take a moment and connect in our light. Estoy contento de que estés aquí. Vamos a tomar un momento para conectarnos en la luz. We're entering into that healing space. Estamos entrando en este espacio de sanación. Our point of communication. Nuestro punto de comunicación. Okay, and I ask that you keep healing and releasing throughout our discussion tonight. Y les pido que sigan sanando y liberando durante nuestra charla de hoy. Take a moment and type how you're doing in the chat. Tómate un momento y escribe en el chat cómo estás. All right, while you guys are saying hello, we'll go ahead and get started. Mientras escriben, vamos a empezar. So we're talking about, the title of the class is Miracles 101. El título de la clase es Milagros 101. And that's really the only title that I ever need.
101 es como básico en inglés, ¿no? Ese es el único título que yo siempre, el único que necesito. Because really all we ever do is go back to the basics. Porque lo que hacemos siempre solamente es volver a lo básico. Right? When we seem to lose our way, it is because we forget the fundamentals. Cuando nos perdemos es porque nos olvidamos de lo fundamental. And every process of healing and forgiveness is a process of returning back to the fundamentals. Y cada proceso de perdón y de sanación es un proceso de volver a lo fundamental, a la base. We are always collapsing hierarchies of thought. Que siempre estamos colapsando jerarquías de We are pensamiento, collapsing complexities of thought. estamos colapsando complejidades de pensamientos And returning back to the simple realization that we are as God created us. y regresando a la simple realización de que somos tal como Dios nos creó. So the miracle is always an act of simplification. Entonces, el milagro siempre es un acto de simplificación. And because our minds, we think, are complex, we think awakening is complex. Y dado que nuestra mente es compleja, pensamos que el despertar es complejo. But for everything that you experience, there is a very simple resolution always available. Pero para cada cosa que experimentás siempre hay una resolución simple disponible. Right? An instantaneous experience out of time. Una experiencia instantánea de afuera del tiempo. Let's take a breath. Respiremos. So the only problem really that you encounter in the awakening, Es el único problema realmente con el que te right, encuentras en el is despertar whether you believe the message means what it says. es si crees o no que el mensaje dice lo que dice. So it says that you are perfect as God created you and God is love. Dice que eres perfecto tal como Dios te creó y que Dios es amor. Right? If you understand that, you need nothing else. Si entiendes eso, no necesitas nada más. Unfortunately, we have been deep in our dream. Desafortunadamente hemos estado profundos en el sueño And in truth, we have gone nowhere. y no hemos llegado a ninguna parte, en We verdad. have been separated from nothing. Hemos estado separados de nada. So it seems like you have to have a path to return back to where you already are. Entonces parece que tienes que seguir un camino para regresar a donde ya te encuentras. And you need a path to return to what you already are. Y necesitas un camino para regresar a lo que ya eres. Right? And this is the paradoxical nature of enlightenment. Esta es la naturaleza paradójica de la iluminación. So for this, there is a miracle. Entonces, para esto hay un milagro. So I'm glad you're here. Estoy contento de que estés aquí. So in my other class, we have sort of had this ongoing discussion for the last month. En mi otra clase, todo el último mes, hemos tenido una discusión, una conversación continua, Because someone asked a question, porque alguien preguntó, is what's happening in Gaza right now, the apocalypse and World War III? dijo que lo que está pasando en Gaza ahora, en la franja de Gaza, es el apocalipsis y la Tercera Guerra Mundial. And that opened up a whole discussion. Y eso abrió una conversación completa. Right? And we've been looking at some very interesting ideas. Y hemos estado viendo algunas ideas interesantes. And we're going to share some of those tonight. Y vamos a compartir algunas hoy. Because the answer is always going back to the fundamentals. La respuesta siempre es volver a la base, a lo fundamental. My problem is that I need to speak in like 12D to convey all the information.
El problema es que necesito hablar en 12 dimensiones para poder transmitir toda la información. So what I invite you to do is to listen from 12D. Entonces lo que les pido que hagan es que escuchen desde las 12 de la dimensión 12. Right? Because words and concepts are always too slow to convey the miracle. Porque las palabras y los conceptos siempre son demasiado lentos para transmitir el milagro. But the fundamental point that I want to start with El punto clave con el que quiero comenzar is that either you understand that the course means exactly what it says, es que o bien entiendes que el curso quiere decir exactamente lo que dice, or you want for it to mean what it says. o quieres que signifique lo que dice. So we look at our mind, Entonces vemos nuestra mente and we are bombarded with all of this news that's happening. y nos bombardean con todas estas noticias de lo que está pasando. And yet the other side of our mind that is awake, we're told none of it's real. Y el del otro lado de nuestra mente que está despierta nos dice, nada de esto es real. So you're always fighting it out in your own mind, Entonces siempre estás luchando en tu propia mente right, between these ideas entre estas ideas and what you experience y lo que experimentas, and what you want to be true. entre lo que experimentas y lo que quieres que sea verdad. So I challenged my other class. Le desafié a mi otra clase, Where are you with the miracle in your own mind? ¿dónde están ustedes con respecto al milagro en sus propias mentes? Do you truly know in your heart that miracles are happening all the time? ¿Realmente sabes en tu corazón que los milagros están sucediendo todo el tiempo? Do you truly know in your heart that God is love? ¿Realmente sabes en tu corazón que Dios es amor? Do you truly know in your heart that everything is consciousness? ¿Realmente sabes en tu corazón que todo es conciencia? Because if you do know that, Porque si tú sabes eso, now I'm going to give you a hint. voy a darte una pista. Somewhere you do, En algún lado lo sabes, or you wouldn't be a part of this gathering, si no, no estarías aquí, en esta but yet reunión. you always question the light Sin embargo, siempre cuestionas la luz in comparison to what you think you see here. en comparación con lo que crees ver aquí. So, I get contacted by a lot of people who need help. Me contactan muchas personas que necesitan ayuda. And no matter what kind of help I get asked for, Y no importa qué tipo de ayuda me pidan, I always end up saying the exact same thing over and siempre, over and over. todas las veces termino diciendo lo mismo. None of your thoughts mean anything. Ninguno de tus pensamientos significa nada. You have given everything the meaning that it has for you. Le has dado a todo el significado que tiene para ti. You are preoccupied with past thoughts. Estás absorbido con pensamientos del pasado. You do not understand what you see. No entiendes lo que ves. You are not upset for the reason that you think. No estás disgustado por la razón que crees. On and on and on and on. Una y otra vez. Right? Because all forms of truth are an experience. Porque todas las formas de la verdad son una experiencia. Now, in that sense, En ese sentido, I will give you a moment of disparity between your thought and your experience. te voy a dar un momento de disparidad entre tu pensamiento y tu experiencia. Because you want truth to be true, but then look around you at what you see. Porque tú quieres que la verdad sea verdad, pero bueno, mira alrededor tuyo lo que ves. Right? So we have one of the lessons. God did not create that war, therefore it's not real. Una de las lecciones dice, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Right? Either that's true or not. Eso o bien es verdad o no. Right? So what I look at in my own experience Lo que yo veo en mi propia experiencia is I came to have a certainty that this is a hologram. es que llegué a tener una certeza de que esto es un holograma.
that the world is in fact projected within our own mind, que el mundo de hecho está siendo proyectado desde nuestra propia mente. and again, where are you with that? ¿Dónde estás tú con eso? Every single aspect of this world you are projecting in your mind. Tú estás proyectando en tu mente cada aspecto pequeño de este mundo. There's nothing happening out there that you are not the cause of. No hay nada ocurriendo ahí afuera de lo cual tú no seas la causa. Right, period. That's unequivocal. Punto, eso es inequívoco. So where are you with that in your own mind? ¿Dónde estás tú con eso en tu propia mente? Right, we like to project the nice stuff, the flowers and the sunshine. Nos gusta proyectar lo lindo, las flores, el arco iris. And then we go, if I am the cause of what's happening in that war, how could I do such a thing? Y después dices, si yo soy la causa de que esté sucediendo esa guerra, ¿cómo es eso que yo lo hago? Right, so the healing doesn't happen at that level. La sanación no ocurre en ese nivel. Right, back to basics. De vuelta a lo básico. There was a moment where terror seemed to take the place of love. Hubo un momento donde el terror pareció ocupar el lugar del amor. And you were trapped in the Groundhog Day of that moment. Y tú quedaste atrapado en el día de la marmota de ese momento. Right, repeating that moment of terror over and over and over. Repitiendo ese momento de terror una y otra vez. And reprojecting that fear in different forms. Y reproyectando ese miedo en formas distintas. So let's look at the question about, is that the apocalypse? Veamos la pregunta de si es el apocalipsis. And we could do a whole workshop just on the idea of the apocalypse. Podemos hacer un taller entero sobre la idea del apocalipsis. Right, what is an apocalypse? ¿Qué es un apocalipsis? The end of everything? El final de todo, The destruction of everything? la destrucción de todo. Well, the moment that we appeared in space-time, that was the apocalypse. El momento en que aparecimos en el espacio-tiempo, ese fue el apocalipsis. Right, when we look at the human condition, everyone lives in fear of a future disaster. Cuando vemos la condición humana, todos viven en el miedo a un desastre futuro. Right, but when we look at energy, Pero cuando vemos la energía, destructive and constructive energy are exactly the same thing. la energía destructiva y constructiva son exactamente lo mismo. Right. It is the alpha and the omega. Es el alfa y el omega. So if you were to look at it that way, Si lo vieses de esa manera, right, the Big Bang and the apocalypse are the same occurrence. el Big Bang y el apocalipsis son la misma ocurrencia. And that may be revelatory for some of you to realize that. Puede que para algunos de ustedes ver eso sea algo revelatorio, Because one perspective is from the beginning of time looking to the future, and the other perspective is from the end of time looking back. porque una perspectiva es desde el comienzo del tiempo mirando hacia el futuro y la otra es desde el fin del tiempo mirando para atrás. And so if you base your idea of what you are Si tú basas tu idea de quién eres on beginnings and endings, en comienzos y finales, Jesus says, so it will be with you. You'll get Jesús that dice, result. así va a ser para ti y vas a obtener ese resultado. So for me, I lost that ability to tell the difference between when something begins and ends. Yo perdí la habilidad de distinguir la diferencia de cuando algo comienza y termina. Right, because the idea of eternity, Porque la idea de la eternidad right, isn't a long time. no es un tiempo largo la eternidad. You can get it easier if you think of eternity as perfect consistency. Puedes entenderlo más fácil si piensas en la eternidad como una consistencia perfecta, That always exists, que siempre existe, right? Or infinity o el infinito, is not a lot, como que no es mucho, right? It's a singularity of an idea. es una singularidad de una idea. See if you can hear that. Vamos a ver si pudiste escuchar eso. So let's say in God all Vamos. things are possible. Digamos, en Dios todas las cosas son posibles. En Dios todas las cosas son posibles. So when you say that,
Cuando dices eso, you lose the necessity to demonstrate the possibility in a specific reference. pierdes la posibilidad de demostrar la posibilidad en una referencia específica. Can you guys hear that? ¿Pudieron escuchar eso? Right? God is love. Dios es amor. So God does not have to go to every single consciousness and personally say, I love you. Entonces Dios no tiene que ir personalmente a cada conciencia en particular y decirles te amo. Right? The infinitude of what God's love is the act of that happening always. La infinitud de lo que el amor de Dios es ese acto de amor sucediendo siempre. Right? We're looking at it from out of time. Estamos viéndolo desde afuera del tiempo. So if there is such a thing as an apocalypse, Si hay tal cosa como un apocalipsis, there's only two options. solo hay dos opciones. Either the apocalypse is happening all the time, O bien el apocalipsis está sucediendo todo el tiempo, or the same thing, o that there's no God. no hay Dios. If there were to be an apocalypse, a destruction of all life, God would cease to exist. Si existiese un apocalipsis que es la destrucción de toda la vida, Dios no existiría más. So looking within time, Entonces, mirando al tiempo, if we look at Gaza si vemos a Gaza as a specific reference como una referencia específica of the conflict of the human mind, en el conflicto de la mente humana, in that sense, it may very well be an apocalypse as the end of a timeline of cultural defense. en ese sentido puede ser un apocalipsis en términos de una línea de tiempo, del fin de una línea de tiempo de una defensa cultural. Right? But that's happening all the time. Pero eso está sucediendo todo el tiempo. And how is that different than having an argument with your next door neighbor because the music is too loud? ¿Cómo es eso distinto a discutir con tu vecino porque la música está muy fuerte? Because that is also a cultural revolution of self-defense. Porque eso también es una revolución cultural de autodefensa. Now, you're miracle workers, see if you can hear this. Vamos a ver si ustedes, los obradores de milagros, pueden escuchar esto. Right? There's no resolution possible at that level of form. No hay resolución posible en ese nivel de la forma. Right? It is at best a truce. Como máximo es una tregua. But truce is not peace. Pero la tregua no es la paz. Because peace is not the end of suffering. Porque la paz no es el fin del sufrimiento. Peace is the denial of conflict. La paz es la negación del conflicto. So you do not reach a point of peace after escaping hell. No llegas a un punto de paz luego de escapar del infierno. Right. Peace is the experience. La paz es la... Sorry. Peace is the experience that shows you hell is not real. La paz es la experiencia que te muestra que el infierno no es real. Can you guys hear that? ¿Pudieron escuchar eso? So the thing that I'm trying to show you in this Lo que les estoy tratando de mostrar en esto is the world was never real. es el mundo nunca fue real. Space and time were never real. El espacio y el tiempo nunca fue real. Death has never been real. La muerte nunca ha sido real. Separation has never been real. La separación nunca ha sido real. So when you look at this world, cuando ves este mundo, this is the challenge that you are being given by Jesus. Este es el desafío que te da Jesús. To look around you and see that what you see has nothing to do with reality. Mirar a tu alrededor y ver que lo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Now, I do understand. Entiendo that yes, you are affected by this condition. Que sí te afecta esta condición. And you may experience fear or consternation. Y puede que experimentes miedo o consternación. That's fine. Y está bien. This is a scary place. Es un lugar de miedo este. If this has any reality, it is a very scary place.
Sí, esto tiene en realidad es un lugar de mucho miedo, right? But we're a whole step above that. pero estamos un paso más allá de eso. So as whole minds, when we look at a condition like this, Como mentes íntegras, cuando vemos una condición como esta, right, our goal is always unification, nuestro objetivo siempre es la unificación right, through love, light, and healing. a través del amor, la luz y la sanación. And we understand that it is mind that has to change, not the form. Y entendemos que es la mente la que tiene que cambiar y no la forma. So we're learning how to generalize that idea, Entonces estamos aprendiendo a generalizar esa idea. right? So for me, this isn't a cynical response. Para mí esta no es una respuesta cínica. You know, when someone says, well, what is your view on Gaza? Cuando alguien me pregunta cuál es tu visión sobre Gaza, I don't have one. y yo digo no tengo ninguna visión. Gaza compared to what? Gaza comparado con qué? All of the human condition is that. Toda la condición humana es eso. Now, the only thing that has changed, Lo único que ha cambiado right, in space and time en el espacio-tiempo is that because of technology, es que dada la tecnología, right, we are now instantly aware of everything that's happening in this continuum. ahora somos instantáneamente conscientes de todo lo que está sucediendo en el continuo. Right, so it is not that the world is getting worse or more conflictual. Entonces no se trata de que el mundo esté empeorando o esté más conflictivo. Right, we are in a condition where everything that was hidden is now becoming out in the open. Estamos en una condición donde todo lo que estaba oculto ahora se está exponiendo. Right, someone asked, what is Gaza? Alguien preguntó qué es Gaza. Israel and Palestine are in a war right now, Israel y Palestina están en una guerra ahora and the whole world is freaking out about it. y todo el mundo está con miedo sobre ese tema. And some people believe it's a conspiracy. Algunos piensan que es una conspiración, Some people believe it is a justified war. otros piensan que es una guerra justificada And some people believe that it's going to lead to World War III. y algunos piensan que va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. So there's, you know, all this stuff Todo esto, ¿no? going on in the mass consciousness. Está sucediendo en la conciencia masiva. Right, and this is the frustrating part about it. Esto es lo frustrante, Because everyone believes there is some answer to all of it, porque todos creen que hay alguna respuesta right? a That will esto, make it all make sense, que va a hacer que todo tenga sentido and to figure out what's fair y los va a hacer saber qué es lo justo and what's right. y sí, qué es lo que está bien. Now, we've learned this from the course, Hemos aprendido esto del curso. right? The reason that we learn to practice non-judgment La razón por la que aprendemos a practicar el no juicio is because you cannot know everything that is a part of that situation and what porque no puedes conocer todo lo que forma parte de la situación and everything that affects everything related to that situation. y todo lo que afecta, todo lo que está relacionado con la situación. Right, so we can't make a decision about it Entonces no podemos tomar una decisión al respecto and be just y ser justos, unless we know everything about the situation. a no ser que sepamos todo acerca de la situación. But if we knew everything about the situation, Pero si supiésemos todo acerca de la situación, all we would see is light. todo lo que veríamos sería luz. So we're back to the basics. Entonces estamos de vuelta en lo básico. Where are you with what you think you see? ¿Dónde estás tú con respecto a lo que crees ver? Are we in hell, ¿Estamos en el infierno or is there a miracle happening? o está sucediendo un milagro? Because one has a solution and one doesn't. Porque uno tiene una solución y el otro no. One is real and one isn't. Uno es real y el otro no. Now,
I will say this. Voy a decir esto. What is happening in that situation is horrible. Lo que está sucediendo en esa situación es horrible, It is unfair, es injusto, but that's all of the human condition. pero así es toda la condición humana. The reason that we wake up, La razón por la que nos despertamos right, is that we have broadened out our consciousness es que hemos ampliado nuestra conciencia and we no longer tolerate the limitations of human grievance. y ya no toleramos las limitaciones del resentimiento humano. Because any consciousness that recognizes its true source Porque cualquier conciencia que reconoce su fuente verdadera and its true power y su poder verdadero and comes to know that the core of it is light, y llega a saber que en el centro suyo hay luz, in that sense, it is no longer a competitive consciousness. deja de ser una conciencia competitiva. Right? Do you still compare yourself to other things? ¿Tú te sigues comparando con otras cosas? And do you suffer the result of that comparison? ¿Y sufres el resultado de esa comparación? Because whole minds don't do that. Porque las mentes íntegras no hacen eso. You realize that whatever it is that you are, Te das cuenta que cualquier cosa que seas it is from an infinite source, es de una fuente infinita, right? That is an all-pervading love. que es un amor muy omnipresente, ¿no? Right. So what we are taught in the Course in Miracles Lo que se nos enseña en el curso de milagros is we learn that specificity is a disease. es que aprendemos que la especificidad es una enfermedad, Right, breaking things down into smaller and smaller parts and comparing them romper cosas en partes cada vez más pequeñas y compararlas right, that takes us farther and farther away from the truth. nos lleva cada vez más lejos de la verdad. So what we learn instead Entonces lo que aprendimos en vez de eso is that we have one moment and it's this moment. es que tenemos un solo momento y es este momento. And whatever you experience in this moment, Y lo que sea que experimentes en este momento right, represents the entirety of all space and time. representa la totalidad de todo el espacio-tiempo. So for me, when I say, okay, there's a war in Gaza, Es para mí cuando digo que hay una guerra en Gaza, that is for me a generic idea for all possible wars. para mí eso es una idea genérica para todas las guerras posibles. And if we resolve one, we have resolved all of them. Y si resolvemos una, resolvemos todas. But that sounds like if I am healed, I am not healed alone. Pero eso suena como si me sano, cuando me curo no soy el único que se cura. So my question is, where are you with that? Mi pregunta es, ¿dónde estás tú con eso? The only moment you have is this moment. El único momento que tienes es este momento. That is Miracles 101. Eso es la clase de Milagros 101. Let's take a breath and shake Vamos it a up. respirar y vamos a sacudir un poco. So one of the early practices that I learned in my awakening Una de las prácticas que aprendí al principio de mi despertar is to let it all collapse. es permitir que todo colapse. So if you look in your own mind, Que si miras en tu propia mente, right, at your own associations, a tus propias asociaciones, you look at how you hold yourself together as a ves conceptual cómo identity, te sostienes como una identidad conceptual and you try to function as best as you can in the middle of all this chaos. e intenta funcionar lo mejor que puedes en el medio de este caos. And it's exhausting, Es agotador, it is painful, es doloroso, it is unfulfilling, es sí, no hace bien and it's expensive. y es caro.
Being a conceptual mind is very expensive Ser una mente conceptual es muy caro. because you have to defend that thought system and then work a job to pay for it. Tienes que defender ese sistema de pensamiento y después tienes que trabajar para pagarlo. So we learn in the awakening to let it collapse. Entonces en el despertar aprendemos a dejar que colapse. Watch, let's try it. Vamos a intentarlo. Take a moment and look at all the things you are dealing with in your mind. Toma un momento para ver todas las cosas con las que estás lidiando en tu mente, All the things you've got to do and maintain. todas las cosas que tienes que hacer y mantener, Everything you're afraid of and worried about. todo lo que todo lo que tienes miedo y lo que estás preocupado, Everything you are frustrated about. todo acerca de lo que estás frustrado, All of the things that you're worried may or may not happen. todo lo que te preocupa que pueda o no suceder. Now take a breath. Respira Now just let it collapse. y ahora deja que todo eso colapse. You're afraid World War III is going to happen? Let it happen in your mind Tienes right now. miedo de que suceda la Tercera Guerra Mundial, deja que ahora suceda en tu mente. You're afraid you're going to lose all your money? Let it happen right now in your mind. Tienes miedo de perder todo tu dinero, deja que pase en tu mente. You're afraid you're going to get that disease? Get it right now. Tienes miedo de enfermarte, enfermate ahora. Now just let everything cave in. Deja que todo suceda. Now, what did you just do? ¿Qué acabas de hacer? You just made space for the miracle, Acabas de hacer espacio para el milagro. right? That was just an intervention. Eso fue una intervención. And the results of that may not be instantly obvious to you, Los resultados de eso puede que no sean instantáneamente obvios para ti, but that was a realignment of your consciousness in light, pero esa fue una realineación de tu conciencia en la luz. right? We only have this moment. Solo tenemos este momento. I think one of the things that really helps in the awakening, Una de las cosas que realmente ayuda en el despertar, I don't think you can get it by saying that this is an illusion. no creo que puedas entenderlo diciendo que esto es una ilusión, Right, because in that sense, you experience this place, so it seems real. porque en ese sentido tú sí experimentas este lugar y parece real. So when you say, oh, this is an illusion, there is a disparity Entonces cuando dices esto es una ilusión, because you already had the fear, porque ya ya sentiste el miedo, right? And then you're trying to counteract the fear by saying, oh, it's not real. e intentas contrarrestar el miedo diciendo no es real. Now, you will come to know that it's not real, Tú sí vas a llegar a saber que no es real right? Through some form of experience, a través de alguna experiencia, right? But I think it's easier if you look at the idea this is a distortion. pero creo que es más fácil si lo ves con la idea de que esto es una distorsión. Right? It's a distortion of your reality. Es una distorsión de tu realidad. Right? The world you see is a distortion of your El reality. mundo que ves es una distorsión de tu realidad, No more and no less. ni más ni menos. And your five senses, Y tus 5 sentidos right, are distortion processors. son procesadores de distorsiones. So think about this, like
Have you ever went to type on your keyboard and your fingers were in the wrong position? ¿Alguna vez escribiste en el teclado y tus dedos estaban en la posición equivocada? So in your mind, you're typing, hello, it Entonces, was eh, nice to see you en tu yesterday. en tu mente estabas escribiendo, hola, fue bueno verte ayer. And what comes out is Y lo que sale es eso. right. That was a distortion of your idea Eso fue una distorsión de tu idea based on a misalignment. basado en un desalineamiento. Right? Guys, that is what this world is. Eso es lo que es este mundo. There's a distortion in your mind, Hubo una distorsión en tu mente, right? A misalignment. un desalineamiento. So you try and express true thoughts, Entonces intentas expresar pensamientos verdaderos, but it comes out as a world of pero se ve como un mundo de... and you are so used to looking at that distortion Y estás tan acostumbrado a ver esa distorsión that you consider that to be a reality. que consideras que es la realidad. I mean, there's a message in the chat for you. Hay un mensaje en el chat para ustedes. And now you're going to apply all the power of your mind to try and put meaning to that. Ahora vas a intentar aplicar todo el poder de tu mente para darle significado. And we will start breaking that down into meaning and symbols. Y vamos a comenzar a dividirlo en significado, en símbolos. And create a whole new language. Y crear un idioma nuevo. When really all I typed was, I love you, you're perfect as God created you. Y lo único que yo escribí es, te amo, eres perfecto tal como Dios te creó. So the point that I'm showing you with that, lo que les estoy mostrando con esto, is that whenever we let this collapse, es que cuando permitimos que esto colapse, our mind realigns nuestra mente se realinea into a new perspective, en una nueva perspectiva and we are able to express more light. y podemos expresar más luz. Right? Our fingers are in the right place. Nuestros dedos están en el lugar correcto. Now, see if you can see this. Look around. Vamos a ver si puedes ver esto. Mira a tu alrededor. Really, Realmente, everything you see around you todo lo que ves a tu alrededor is because your mind was out of alignment. está ahí porque tu mente estaba fuera de alineamiento. So everything you see is a distortion. Entonces todo lo que ves es una distorsión. All of it. Todo. Every single part of it. Cada parte. One part is not more true or false than any other part. No hay ninguna parte que sea más verdadera o más falsa que ninguna otra parte. It is a distortion of your reality. Es una distorsión de tu realidad. Based on a mistake. Basada en un error. And all the miracle does Y todo lo que hace el milagro is put your fingers back on the right key. es poner tus dedos de vuelta en la tecla correcta. You are as God created you. Eres tal como Dios te creó. Right here and right now. Aquí y ahora mismo. And the effects of that distortion, y los efectos de esa distorsión, right, did not change your reality. No cambiaron tu realidad de ninguna manera. So this is good news. Estas son buenas noticias. This is why it says in the Course in Miracles Esta es la razón por la que dice el curso de milagros that salvation does not ask you to do anything que you la can salvación do no right te now. pide que hagas nada que no puedas hacer ahora mismo. Salvation is instantaneous. La salvación es instantánea. And it is instantaneous Y es instantánea
because it already happened. porque ya pasó. And it already happened Y ya pasó because the original mistake porque el error original was corrected se corrigió in such a way de that in a way that you return before the original mistake happened. tal manera que regresas al punto de antes de que haya ocurrido el error original. Right. So do you guys hear that? ¿Escucharon eso? Right. There was a Star Trek episode, Hubo un episodio de Star Trek, right, where there was the destruction of a planet, ¿sí? Donde se destruye un planeta and they went in to try and help the planet, y van a tratar de ayudar al planeta. and they realized their act of trying to help the planet was actually what caused the destruction. Y se dan cuenta que su acto de ayudar al planeta es lo que había causado la destrucción del planeta. Right. Because there was a temporal distortion. Porque hubo una distorsión temporal. So they had to go back in time. Entonces tuvieron que regresar en el tiempo before they found out about the destruction. Antes de que se diesen cuenta de la destrucción. And distract themselves from going in. Y lograr que de no tratar de solucionarlo. And so they broke the loop. Entonces ahí pudieron romper el bucle, sí, el loop. And the destruction never happened. Y la destrucción nunca sucedió. And then they end sitting there talking like, it felt like something just happened. Y entonces empezaron a hablar, parece como que acaba de suceder algo. But nothing happened. Pero no pasó nada. You remember? ¿Te acuerdas? No, sort of. No, más o menos. Okay. Okay. Right. That is how the miracle heals. Así sana el milagro. We are transported back to before the moment of the original mistake. Se nos transporta de nuevo al momento de antes del error original. Therefore, all of space and time Por never lo tanto, happened. todo el espacio y el tiempo nunca sucedió. Now, you don't have to understand that. No tienes que entender eso. But if you can, that should blow your mind. Pero si lo entiendes, te vuela la cabeza. Because you're in the place before the mistake. Porque estás en el lugar de antes del error. And you are in the place y estás en el after lugar the mistake de después del error. at the same time. Al mismo tiempo. And so, in that sense, y en ese sentido, you are light and awake. Estás despierto. And at the same time, you are nothing and do not exist. You are a ghost. Y al mismo tiempo no eres nada y no existes, sos un fantasma. Right? An idea of something that never happened a long Una time. idea de algo que nunca sucedió hace mucho tiempo. That's all fine. Está todo bien. What's important for you to understand is that our reality is love. Lo que es importante que entiendas es que nuestra realidad es amor. And if you are ready to take the step, y si estás listo para dar el paso, you can see that love is the apocalypse. Puedes ver que el amor es el apocalipsis. And that there would be no difference between an apocalypse or a resurrection. Y que no hay diferencia entre un apocalipsis y la resurrección. And if you can see that, y si puedes ver eso, right, you will probably be very grateful. Probablemente estés muy agradecido. So, back to basics. De vuelta a lo básico. Let's take a breath. Vamos a respirar. And either I'm a crazy person, y o bien yo estoy loco, or what I'm saying is true. O lo que estoy diciendo es verdad. And I am a crazy person. Y sí estoy loco. You know why I'm crazy? ¿Sabes por qué estoy loco? Because I don't understand anything about this place. Porque no entiendo nada sobre este lugar. That is the difference between me and a mind that's in its own time. Esa es la diferencia entre yo y una mente que está en su propio tiempo. Right. Some of you guys look at all of this and try and figure out what's the meaning of all this. Algunos de ustedes miran acá y tratan de darse cuenta cuál es el significado de todo esto.
I'm trying to understand what's going on here. Estoy tratando de entender lo que está sucediendo aquí. Right? My mind does not do that. Mi I don't do mente that. no hace eso, yo no hago eso. I don't understand anything I see, No entiendo nada de lo que veo. but I'm not trying to give meaning to this place. Pero no estoy tratando de darle significado a este lugar. I'm trying to see the meaning that is right on the other side of this place. Estoy tratando de ver el significado que está justo del otro lado de este lugar. Right. And so we're back to the fundamentals. Estamos de vuelta de regreso en los fundamentales. God is in everything I see. Dios está en todo lo que veo. I am surrounded by my holiness. Estoy rodeado por mi santidad. I bless everything with the love of God. Bendigo todo con el amor de Dios. All right, let's go into our lesson. Vamos a nuestra lección. Let's start with chapter 10. Vamos a ir al capítulo I'm sorry, 10, it's chapter 14, capítulo 14, section 10. capítulo 14, sección 10. I mean, if you think about it, that was my little joke there. Si piensas un poco, ese fue mi chistecito. Because in this place, Porque en este lugar, if you are a tight conceptual mind who lives si eres in una high mente levels of comparison, conceptual que vive en altos niveles de comparación, right, then you are considered to be a very stable mind, se te considera una mente muy estable. right? And the minds that begin to have broader ranges of thought, Y las mentes que comienzan a tener rangos más amplios de pensamiento, who do not formulate themselves in a limited reference, que no se formulan a sí mismas en una referencia limitada, right, send them to the crazy house, los mandan al manicomio. right? Casa de locos. ¿Sí? Well, I don't formulate myself at all. Yo no me formulo para nada, So I must be completely crazy. entonces tengo que estar completamente loco. Because when I look at an apple and an Porque orange, cuando veo a una manzana y una naranja, I can't tell the difference. no puedo distinguir la diferencia, Because the source of those two ideas are eternal love. porque la fuente de esas dos ideas son el amor eterno. So in that sense, I am a crazy person talking En to ese you. sentido, sí, yo soy un loco hablándote. And I'm telling you that despite what you think you see, you are always free. Y te estoy diciendo que a pesar de lo que crees ver, siempre eres libre. Okay. So let's go ahead and read this lesson. Okay, vamos a leer esta lección, This is the equality of miracles. que el título es La igualdad de los milagros. And it is just re-saying what we've been talking about. Y está diciendo de vuelta lo que hemos estado hablando. Right, that when you understand who you are, Que cuando entiendes quién eres, you will naturally work miracles. vas a obrar milagros naturalmente. You will be a catalyst for the reassociation of time in all its Serás un forms, catalizador para la reasociación del tiempo, just by being you. solamente por ser tú mismo. Okay, so let's read it. Ok, vamos a leerlo. Cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones, o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo o bien te acercan a la eternidad o bien te alejan de ella. Pero la eternidad en sí está más allá del tiempo. Salte del tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti, extiéndete y tócala. Y pasarás del tiempo a la santidad, tan inevitablemente como el reflejo de la santidad exhorta a todos a dejar a un lado la culpa. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí y lleva este mundo al cielo, pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos.
En el cielo, la realidad no se refleja, sino que se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve la única percepción que el Hijo de Dios acepta. De este modo aflora en él el recuerdo de su Padre, y a partir de ese momento nada más puede satisfacerle, excepto su propia realidad. Vosotros en la tierra no tenéis idea de lo que significa no tener límites, pues el mundo en el que aparentemente vivís es un mundo de límites. No es cierto que en este mundo pueda ocurrir algo que no conlleve grados de dificultad. El milagro, por lo tanto, tiene una función única y lo inspira un maestro único que trae las leyes de otro mundo a este. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grados de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencias, sino en la igualdad. Read that sentence 3 more times. That's Ok. sentence. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grados de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencias, sino en la igualdad. Una vez más, obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grados de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencias, sino en la igualdad. Right, that is the key right there. Esa es la clave. Right, the miracle is the one thing you can do. El milagro es lo único que puedes hacer. Now, I don't quite like the translation. Okay, no me gusta mucho la traducción. Right, the miracle is the one thing that you can do that transcends order. Okay. El milagro es lo único que puedes hacer que trasciende el orden. Right, because this, it says difficulties of order, which that's true. Ajá, porque acá en la traducción dice la idea de grados de dificultad, que es verdad. But in English, it says we're transcending order. Pero en inglés dice que trasciende el orden. The idea that there are separate things at all. La idea de que hay cosas separadas en absoluto. The mind that projects separate things. La mente que proyecta cosas separadas. Because it is based on equality, that everything is one. Porque está basado en la igualdad, en que todo es uno. Okay, let's keep going. Okay. Los milagros no compiten entre sí y el número de milagros que puedes obrar es ilimitado. Pueden ser legión y a la vez simultáneos. Esto no es difícil de entender una vez que concibes que son posibles. Lo que más cuesta entender es que la falta de grados de dificultad que caracteriza el milagro es algo que tiene que proceder de otra parte y no de aquí. Desde el punto de vista del mundo, eso es imposible. Now, I think people miss this. Creo que la gente no entiende bien esto. Right, that sentence said miracles can be simultaneous or in legion. Esa frase que dice que los milagros pueden ser simultáneos y legión. Right, what is legion? ¿Qué es legión? Right, that is a group, Un grupo, an association, una asociación, people, things. gente, cosas. So, meaning it can either be simultaneous, everything at once, Es lo que dice que pueden ser simultáneos, que toda al mismo tiempo, or in legion, it happening to everything. o en legión, que le ocurre a todo, Right, that's the quantum nature, que es la naturaleza cuántica right, of the miracle. del milagro. Okay, let's keep going. ¿Okay? Tal vez te hayas dado cuenta de que tus pensamientos no compiten entre sí y de que, aunque haya conflicto entre ellos, pueden ocurrir simultáneamente y con gran profusión. Puedes ciertamente estar tan acostumbrado a eso que apenas te sorprenda ya. No obstante, estás acostumbrado también a clasificar algunos de tus pensamientos como más importantes o mejores que otros,
como más sabios, productivos o valiosos. Esto es cierto con respecto a los pensamientos que se les ocurren a los que creen vivir separados, pues algunos pensamientos son reflejos del cielo, mientras que otros los suscita el ego, el cual tan solo aparenta pensar. El resultado de todo esto es un patrón zigzagueante y variable que nunca descansa y jamás se detiene. Se mueve incesantemente por todo el espejo de tu mente y los reflejos del cielo aparecen fugazmente para luego desvanecerse a medida que la oscuridad los envuelve. Allí donde había luz, la oscuridad la elimina en un instante, dando lugar a que patrones que alternan entre la luz y la oscuridad atraviesen tu mente sin tregua. La poca cordura que aún te queda permanece ahí gracias a un sentido de orden que tú mismo estableces. Mas el hecho mismo de que puedas hacer eso y seas capaz de imponer orden donde reina el caos, demuestra que tú no eres un ego y que en ti tiene que haber algo más que un ego. Pues el ego es caos, y si eso fuera lo único que hay en ti, te resultaría imposible imponer ningún tipo de orden. No obstante, aunque el orden que le impones a tu mente limita al ego, también te limita a ti. Poner orden es juzgar y clasificar por medio de juicios. Por lo tanto, es una función que le corresponde al Espíritu Santo, no a ti. Te parecerá difícil aprender que no tienes ninguna base para poner orden en tus pensamientos. El Espíritu Santo te enseña esta lección ofreciéndote los ejemplos deslumbrantes de los milagros a fin de mostrarte que tu modo de poner orden es desacertado, pero que se te ofrece uno mejor. El milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de ayuda, no la juzga. Simplemente reconoce lo que es y responde consecuentemente. No se detiene a considerar qué petición es más importante, más urgente o más apremiante. Tal vez te preguntes por qué se te pide que hagas algo que no requiere que emitas ningún juicio cuando todavía eras prisionero de los juicios. La respuesta es muy simple. El poder de Dios, no el tuyo, es el que engendra los milagros. El milagro en sí no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti. Esa es la razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son partícipes en él. Y esa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder de Dios es ilimitado, y al ser siempre máximo, ofrece todo a cualquiera que se lo pida. No hay grados de dificultad en esto. A una petición de ayuda se le presta ayuda. So that paragraph says it all. Ese párrafo dice todo. It's astonishing to believe that you have no basis to order your thoughts. Dice, es en inglés increíble aprender que no tienes ninguna base para poner orden en tus pensamientos. That's very insulting to our egos. Eso es muy insultante para nuestros egos. And the miracle shows you there's a better way. Y el milagro te muestra que hay una manera mejor. The miracle offers the exact same response to every call for help. Y el milagro ofrece exactamente la misma ayuda para cada pedido de ayuda. The miracle does not judge the call. El milagro no juzga la ayuda, el pedido. Consider which call is louder or more important. No considera cuál pedido es más fuerte o más importante. This seems impossible. How do you do it? Parece imposible, ¿no? ¿Cómo se hace? It's very simple. Muy simple. The power of God and not you does it. El poder de Dios y no tú eres el que lo hace. The miracle is just the witness that you have that power in you. El milagro es el testimonio de que tienes el poder de Dios dentro tuyo. So the power of God is limitless and always maximal. Entonces el poder de Dios es ilimitado y siempre máximo. And there is no order of difficulty. Y no hay grados de dificultad.
The next paragraph says simply that you see that everything is love or a call for love. El próximo párrafo dice simplemente que todo es o bien es amor o bien es un pedido de amor. We're not concerned with the form. ¿No? Y no nos preocupa la forma. And the next paragraph talks about the dynamics of the ego. Y el siguiente párrafo habla de la dinámica del ego. Right. So what? ¿Y qué? The miracle has the same response to all calls for help. El milagro tiene la misma respuesta para todos los pedidos de ayuda. So let's read, start at paragraph 10. It's impossible to remember God in secret and alone. Okay. Es imposible recordar a Dios en secreto y a solas, pues recordarle significa que no estás solo y que estás dispuesto a recordar ese hecho. No pienses acerca de ti, pues ninguno de los pensamientos que albergas es para ti únicamente. Si quieres recordar a tu Padre, deja que el Espíritu Santo ponga orden en tus pensamientos y te dé la única respuesta con la que Él responde. Todo el mundo anda en busca de amor al igual que tú, pero no pueden saberlo a menos que se unan a ti en esa búsqueda. Si emprendéis la búsqueda juntos, la luz que os acompañará será tan poderosa que impartirá significado a todo cuanto veáis. La jornada que se hace en solitario está destinada al fracaso, porque ha excluido lo que quiere encontrar. De la misma manera en que Dios se comunica con el Espíritu Santo en ti, de igual modo el Espíritu Santo te traduce lo que Él le comunica a través de ti para que puedas I'm entender. sorry, really quick. I want to just grab that last sentence. Ok, That last sentence says the lonely journey fails because it has excluded what it would find. okay. El último párrafo decía, la última frase decía que la jornada que se hace en solitario está destinada al fracaso porque ha excluido lo que quiere encontrar. Think about that for a moment. That's Piensa en eso por un momento. a really nice description of the ego. Es una descripción muy buena del ego, Right, the lonely journey. la jornada en solitario. You're on a journey all alone Estás en una jornada solo and you're lonely y estás solo because you're looking for union or companionship. porque estás buscando unión o estás buscando compañía, But you have to exclude what you would find, pero tienes que excluir lo que quieres encontrar, which is the unity. que es la unidad. So then the lonely journey has to fail. Entonces la jornada en solitario tiene que fracasar. It's impossible to stay lonely. Es imposible permanecer solo. So the lonely journey fails Entonces la jornada en solitario fracasa because at some point porque en algún punto you have to find yourself. tienes que encontrarte a ti mismo. All right, let's keep going. Okay. De la misma manera en que Dios se comunica con el Espíritu Santo en ti, de igual modo el Espíritu Santo te traduce lo que Él le comunica a través de ti para que puedas entender. Ninguna comunicación de Dios es secreta, pues todo lo que es suyo está al descubierto y es completamente accesible a todos, puesto que es para todos. Nada puede vivir en secreto y lo que tú quieres ocultarle al Espíritu Santo no existe. Ninguna interpretación que hagas de un hermano tiene sentido. Deja que el Espíritu Santo te muestre a tu hermano y te enseñe tanto su amor como sus peticiones de amor. Ni tu mente ni la de tu hermano albergan otros órdenes de pensamiento que no sean estos dos. El milagro es el reconocimiento de que esto es verdad. Allí donde hay amor, tu hermano no puede sino ofrecértelo por razón de lo que el amor es. Pero donde lo que hay es una petición de amor, tú tienes que dar amor por razón de lo que eres.
Dije antes que este curso te enseñará a recordar lo que eres y restituirá tu identidad. Ya hemos aprendido que se trata de una identidad compartida. El milagro se convierte en el medio a través del cual la compartes. Reconocerás tu identidad al ofrecerla donde quiera que ésta no se reconozca. Y Dios mismo, quien ha dispuesto a estar con su Hijo eternamente, bendecirá cada acto de reconocimiento de su Hijo con todo el amor que le profesa. El poder de todo su amor estará presente en todos los milagros que le ofrezcas a su Hijo. ¿Cómo podría entonces haber grados de dificultad en los milagros? So great lesson. Una gran lección. So then the next lesson, the test of truth, En la siguiente lección, que es la prueba de la verdad, it says that how you come to know that miracles are limitless dice que la manera en que llegas a saber que los milagros son ilimitados comes from the release of all darkness, es a través de la liberación de toda la oscuridad, that you stop processing your mind que paras de procesar en tu mente and you release all of it to light y liberas todo a la luz and allow yourself to be shown what it is that you are. y te permites que se te muestre todo lo que eres. And let's take a breath. Vamos a respirar. So hopefully I haven't offended anyone this evening O sea, espero no haber ofendido a nadie esta noche by telling you that you are perfect al decirles que son perfectos and that miracles are happening all the time, y que los milagros están sucediendo todo el tiempo, that you never left your home in heaven, que nunca dejaste tu hogar en el cielo, that the source of you is love, que tu fuente es amor and that your mistaken ideas cannot harm anything, y que tus ideas equivocadas no pueden lastimar nada and that you can wake up from this condition. y que te puedes despertar de esta condición. And I'd like to read lesson 328 Me gustaría leer la lección 328 and see if you guys can make the connection, y ver si pueden hacer la conexión right, between the equality of miracles entre la igualdad de los milagros and the true self that we are. y el verdadero ser que somos. So let's go to lesson 328. Vamos a la lección 328. Okay. Okay. Lección 328 dice: elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que conseguimos son enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y, puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. No hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo
Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Thank you. Thank you. And let's read 326 to wrap up our lesson for the night. Y vamos a leer la 326 para cerrar nuestra lección de esta noche. He de ser por siempre un efecto de Dios. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre has de ser mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me ubicaste. Y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Thank you. You know, I really like that last sentence Me gusta mucho la última frase. because look at what it says. Mira lo que dice. Behold the earth disappear. Veamos la tierra desaparecer. First, it's transformed, Al principio transformada then forgiven. y después perdonada. Right? We tend to think of it the opposite, Tendemos a pensarlo al opuesto, that we forgive it and then it transforms. que lo perdonamos y después se transforma. Right? Because it transforms, we can forgive it. Pero porque se transforma lo podemos perdonar. And it disappears Y desaparece because God's will is appearing to us again. porque la voluntad de Dios aparece de vuelta ante And that is why nosotros. we choose the second place to gain the first. Y por eso es que elegimos el segundo lugar para ocupar el primero. So, okay, guys, that's our lesson for tonight. Ok, esa fue nuestra lección para esta noche. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. I hope this was of help in some way. Espero que esto haya sido de ayuda. There is more going on than we have any idea. Hay más sucediendo de lo que tenemos idea. And most of all, we are very lucky Y sobre todas las cosas, tenemos mucha suerte. because somehow in the middle of all this chaos, Porque de alguna manera en el medio de todo este caos, the light got into our mind. la luz entró a nuestra mente. And whether or not we like it, we are waking up from a Y nos dream guste o no, nos estamos despertando de un sueño, of distortion. de distorsión. And there's one thing that I will say about this. Hay una cosa que voy a decir sobre esto. Right? Awakening is not comfortable. El despertar no es cómodo, It is uncomfortable. es incómodo. It is a pebble in your shoe. Es una piedra en el zapato. But if you understand that is uncomfortable, Pero si entiendes que es incómodo, you will be grateful vas a estar agradecido. because you cannot fall back asleep if you are uncomfortable.
porque no te puedes volver a dormir si estás incómodo. And it is that discomfort that pushes you to be awake. Y es esa incomodidad la que te empuja a estar despierto. So I understand that many of you are dissatisfied with the human condition, and I say good for you. Entonces entiendo que muchos de ustedes estén insatisfechos con la condición humana y les digo bien por ustedes. Right? The human condition is not La satisfying. condición humana no es satisfactoria. So our goal is not that. Nuestro objetivo no es ese. Right? Our goal is to be awake Nuestro objetivo es estar despiertos and to live in the certainty y vivir en la certeza of the truth that God is love and we are that. de la verdad de que Dios es amor y que somos eso. So thank you. Entonces, muchas gracias. I'm glad you're here. Estoy contento de que estén aquí. It's fun to go back to the basics Es muy divertido volver a lo básico because that's where it happens. porque ahí es donde pasa la cosa. We will be in our light for about 30 minutes. Vamos a estar en nuestra luz por más o menos 30 minutos. And the purpose of the light session Y el propósito de la sesión de luz is to allow your mind to realign, es permitir que tu mente se realinee right, from the catalyst of ideas that we just looked at. de la catalización de ideas, de las ideas que estuvimos viendo, ¿no? And that is where our mind comes together with our mind. Ahí es donde nuestra mente se une, right? A nuestra mente, sí. Right, within the totality of mind. Dentro de la totalidad de la mente. And the result of that, y el resultado de eso, and the cause of that, y la causa de eso, is miracle. es el milagro. All right, thank you guys. Que muchas gracias. So let's spend 30 minutes in energy. Vamos a pasar 30 minutos en energía. And again, thank you. Y de nuevo, gracias. Gracias, Rafa. Gracias por este instante de conexión y sanación. Muchísimas gracias. Gracias, Matías, por tu impecable traducción. Gracias, Lina, por tu colaboración y ayuda. Y a cada uno de mis hermanos presentes, muchas gracias por estar aquí. Mañana los invitamos a nuestras sesiones de costumbre a las 7 de la noche. Y sesión de las 7, tenemos sesión a las 10 de la mañana y a las 7 a.m. la lección del día. Y bueno, nos vamos con nuestra petición, nuestra playlist con el maestro, a hacer nuestro momento de luz. Gracias, Rafa.